que la energía interna se conservaba. Esto nos decía que La energía interna es igual al calor más el trabajo. ajá, calor es igual a calor más trabajo. ¿Y esto a qué debería de ser igual? ¿A cero? Igual a cero. Veamos de nuestro sistema. ¿Cómo es nuestro trabajo en nuestro sistema? Para este sistema en específico habíamos visto que el trabajo tenía que ser menor que cero. ¿Sí recuerdan? Si el Sí. trabajo era menor que cero, entonces el calor le quedaba que ser mayor que cero. Porque si despejamos de la primera ley, vamos a encontrar que el trabajo es igual a menos el calor. ¿Sí, chicos? Ahora aquí la pregunta es, ¿se viola la segunda ley? ¿Creen que se viola la segunda ley? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se viola o no se viola la segunda ley? Pues, bueno, yo considero que no se violaría por bueno, dadas las condiciones que tenemos en este sistema, no debería de haber algún problema en cuanto a la segunda ley y la primera, porque menciona que no hay fricción y entonces es un sistema ideal. Además de que si podemos decir que es aislado, por así decirlo, que nada es nada en el exterior lo está afectando, pues no habría ningún problema con la segunda. Bueno, es lo que yo creo. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, chicos, así como dijo Gerardo, exactamente, no se viola la segunda ley, pero aquí el truco está que como podemos observar, no estamos tomando calor o cediéndolo de una sola fuente. Si pueden ver bien, hay tres. Estamos tomando, del proceso de A a B, estamos tomando una. Del proceso de B a C, estamos tomando una segunda fuente. Y del proceso de C a A, estamos tomando otra fuente. Entonces, al no haber una sola fuente, el ciclo es perfectamente realizable. No infringe la segunda ley. ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Esto también pasa con el ciclo de Carnot. ¿Se acuerdan del ciclo de Carnot? Para un gas perfecto. Habíamos encontrado que la energía interna era la capacidad calorífica volumen constante por la temperatura más una constante. ¿Sí, chicos? Sí. Como el trabajo es el área bajo la curva, teníamos que esto era menor que cero. El trabajo teníamos que era menor que cero y igualmente teníamos que el calor era menos el trabajo. Aquí. Veamos que el resultado del proceso es absorber calor del punto A a B, de la fuente, y lo va a transmitir completamente a trabajo. ¿Creen que se viole la segunda ley? Pues tal vez sí, porque solo hay una fuente. ¿Alguien más? Aparte de Víctor. Veamos que sí estamos convirtiendo el calor completamente en trabajo, pero aquí hay una clave, chicos. Entonces, ¿creen que es viable? Pues tal vez sí, porque, bueno, específicamente en el ciclo de Carnot, todo el calor se transforma Perdón, 100%, 100% en trabajo. estamos en expansión isotérmica. Pueden ver, no está en ciclo esto. La clave estaba en este dibujo, si ustedes veían, no es un ciclo.
Vamos a ver más adelante el ciclo de Carnot. Ahorita estamos en la expansión isotérmica, pero si pueden ver, si ustedes se fijaban en el dibujo, lo único que tenían que ver es que no estábamos en un ciclo. ¿Se acuerdan? Del simple dibujo, si ustedes veían, no es un ciclo. Entonces, pues nunca infringiría la segunda ley, porque acuérdense que la segunda ley es para un ciclo. ¿Sí, chicos? Sí. Después vamos a ver el ciclo de Carnot nuevamente. Vamos a estar utilizándolo más adelante. Ahora, veamos, ya que estamos viendo, si ustedes ven perfectamente esta curva, yo puedo ir del proceso A al proceso B y exactamente del proceso B al proceso A. Daría igual. Entonces aquí vamos a ver un criterio para ver cuándo un proceso es reversible y cuándo es irreversible. ¿Sí, chicos? Veamos ahora lo que son los procesos reversibles y irreversibles. Pues vamos a decir que un proceso es reversible si el sistema y sus alrededores pueden regresar sobre sus pasos hasta su estado inicial. ¿Sí, chicos? Aquí la clave es que tiene que ser tanto el sistema como sus alrededores los que tienen que regresar. Y hablaremos de un ciclo irreversible si el sistema o sus alrededores no pueden regresar sobre sus pasos hasta su estado inicial. Más adelante vamos a estar viendo que en el proceso reversible el regreso puede lograrse mediante una ligera perturbación en los alrededores del sistema. Y en el proceso irreversible veremos que si nosotros lográramos perturbar y hacer que regresara a las condiciones iniciales, entonces estaríamos violando la segunda ley. ¿Alguna duda hasta aquí? No, por ahora no. Si no tienen dudas, vamos a ver unos ejemplos de procesos reversibles e irreversibles. Veamos. Veamos una expansión libre de un gas ideal. Veamos qué pasa con este sistema. La pregunta aquí ¿es reversible o es irreversible? ¿Ustedes qué creen? Que es reversible. ¿Ustedes creen que es reversible? Ok, entonces vamos a ver. Sospechamos que supongamos que va a ser reversible. Entonces, veamos qué pasa. Vamos a construir un dispositivo de tal manera que nosotros podamos regresar al gas a su condición inicial. En la expansión libre recuerden que está la pared. Tenemos un volumen A que contiene un gas y tenemos una pared adiabática que en el otro lado está el vacío. De repente nosotros le hacemos un pequeño agujerito y el gas se expande. Entonces vamos a construir un sistema que nos lleve cuando el gas ya está expandido del volumen B sub P a B sub A. Veamos. Vamos a construir. Va a estar así nuestro dispositivo. Vamos a hacer primero, supongamos que podemos perturbar el sistema ya sea por un aplauso, un soplido, lo que sea. Vamos a poner, supongamos. Vamos a realizar el que estoy señalando, si alcanzan a ver el que estoy señalando, vamos a llamar el sistema 1. Vamos a hacer que le damos un aplauso y el sistema va a realizar de repente una compresión libre hasta el estado 2, que va a ser el estado 2. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ya estamos en el estado 2. Logramos que se haga una compresión libre. Ahora, vamos a hacer que el pistón
lo vamos a recorrer, vamos a hacer una compresión del pistón hasta llegar al volumen A. Vamos a hacerlo sin esfuerzo alguno. Y después de que hacemos esto, de que comprimimos el pistón, vamos a ponerla en contacto con una fuente a una temperatura teta. Ahora, para pasar, estamos en el 3, ahora, vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a realizar una expansión isotérmica, cuasiestática y sin fricción, hasta el volumen B sub B, en contacto con la fuente. Pero aquí la clave es que no vamos a realizar un trabajo alguno. Bueno, el trabajo se va a hacer con la fuente. Va a absorber el calor de la fuente y lo va a convertir en trabajo. ¿Sí, chicos? Ok. El trabajo va a ser igual a menos el calor absorbido. Y ahora vamos a regresar a la primera, que es, se va a aislar nuevamente, vamos a aislar el sistema nuevamente. ¿Sí, chicos? Entonces, de aquí, el único trabajo que realizamos fue el que se realizó en el proceso de 3 a 4. A ver si que fue nada más convertir el calor en trabajo para poder mover el pistón. ¿Sí, chicos, acá? ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, absorbió calor y lo convirtió en trabajo para mover el pistón de tal manera que nos volviera a quedar. De un lado nos quedaran todas las partículas y del otro lado nos quedara un vacío. Entonces, ¿qué está haciendo este ciclo que nosotros pusimos? Pero bueno, no ahí estaría violando la segunda ley, porque Exacto, sería entonces un proceso irreversible. exacto. Entonces, la expansión libre es un proceso irreversible, porque si lo fuera, estamos viendo del dibujo que tendría que convertir el calor íntegramente en trabajo. ¿Sí? Estaría violando el enunciado de Kelvin Planck. Entonces, el proceso, la expansión libre, es un proceso irreversible. ¿Sí les queda claro a los demás? Sí. Entonces, veamos otro ejemplo. Vamos a ver una expansión isotérmica cuasiestática y sin fricción de un gas ideal en contacto con una fuente a una temperatura teta. Veamos qué pasa con este ciclo. Veamos con este sistema. La pregunta ¿es reversible? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sospechan que es reversible o que es irreversible? Yo pienso que sí es Irreversible. Ahora. Ok. Bueno, veamos que primero para este proceso el sistema tiene que absorber calor de la fuente, un calor Q, y va a realizar un trabajo sobre el exterior. ¿Sí, chicos? Tiene que tomar el calor de la fuente y convertirlo en trabajo para poder hacer la expansión. Observemos que si la presión externa del estado final se incrementa por un corto tiempo, un pequeño tiempo, muy pequeño, y luego se regresa al volumen P sub P, el sistema va a comenzar a dirigirse hacia su estado inicial. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Puede repetir eso último? Nosotros que si la presión externa, la externa, en el estado final, se incrementa por un corto tiempo, entonces la presión externa la vamos a hacer que varíe un poquitito, la vamos a aumentar, pero va a tender a regresar a la presión sub B. ¿Sí, chicos? ¿Eso sí les queda claro?
que si la presión externa nosotros la aumentamos, va a tender a volver a regresar a P sub B. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Si hacemos esta pequeña perturbación, entonces el sistema va a comenzar en automático a regresar a la presión A. ¿Sí, chicos? Al hacer la perturbación, nosotros, el sistema, no el exterior, sino el sistema, va a tender a volver a regresar a la condición inicial. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Pero este proceso sería cuasi estático si el impulso que le estamos dando al émbolo es muy, muy pequeño. Y si la presión externa se mantiene siempre igual a la presión interna. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces la va a ir aumentando ahora, primero va a aumentar, va a tomar el calor de la fuente. El primer paso va a ser que tome calor a la fuente y lo expande. Luego nosotros hacemos esta pequeña perturbación y en automático el émbolo va a regresar, va a empezar a regresar y va a regresar hasta la volumen A. ¿Sí? Durante este regreso, el exterior cede al sistema un trabajo, ¿sí? ¿Sí les queda claro esto? Ahora el exterior va a ceder trabajo al sistema. Sí. Ok. Y este trabajo cedido va a ser igual al trabajo que se realizó cuando se expandió. ¿Sí, chicos? ¿Eso sí les queda claro? Sí. Entonces, este trabajo que le dio el exterior al sistema, el sistema le va a regresar el calor a la fuente. ¿Sí, chicos? ¿Ahí van bien? Sí. Ahí van bien. Entonces ahora, en el regreso, el sistema le va a regresar el calor que absorbió para hacer la expansión. Entonces podemos decir que este tipo de expansión es reversible. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Entonces ya en este tipo de procesos, entonces ya vimos que la expansión isotérmica, cuasi estática y sin fricción es reversible. Sí podemos regresar sobre los mismos pasos que en los que fueron de ida, podemos regresarlo perfectamente a la condición inicial. Si nosotros lo vemos gráficamente, es lo que habíamos el anterior dibujo. En la ida, recuerden que está absorbiendo calor para llegar al punto B. Y en el regreso lo tiene que ceder. Podemos regresar perfectamente sobre esta línea. Podemos regresar por la isoterma. ¿Sí, chicos? Sí. Veamos. Ahora lo que es un calentamiento isométrico cuasi estático mediante un continuo de fuentes desde una temperatura teta A hasta una temperatura teta C. ¿Sí, chicos? Vamos a ver ahora qué pasa con este sistema. Entonces, para este tipo, vamos a considerar que tenemos N fuentes con las temperaturas que van a ir desde la teta A hasta teta N. Teta N tiene que ser menor o igual a teta C. Y teta 1 tiene que ser igual a teta A. ¿Sí, chicos, acá? Vamos a poner entre las temperaturas teta A y teta C, vamos a poner varias fuentes intermedias de menor a mayor. Veamos si ahora este proceso es reversible o irreversible. ¿Sí, chicos? Para ver, veamos.
Para responder si es reversible o irreversible, primero vamos a hacer, supongamos que ya estamos en la temperatura θC, y ahora vamos a hacer un enfriamiento de la siguiente manera. Vamos a quitarle la fuente N, le vamos a quitar calor a la fuente y lo vamos a agregar a la fuente 1. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Aquí sí me siguen? Sí, profe. Sí. Aquí sí préstenle mucha atención porque vamos a ir haciendo una serie de pasos. Entonces vamos a ver, supongamos que vamos a hacer esto. Quitemos la fuente Profesora, esta, disculpe, ¿sí? perdón, ¿podría repetir rápido esto de las fuentes? No me queda claro. Ah, mira, tenemos, por ejemplo, vamos a poner, te voy a poner un ejemplo con temperaturas reales. Vamos a poner que θ A es de 0 grados y θ C es de 10. Entre 0 y 10 grados vamos a poner, pon tú, un número de fuentes, pon tú de una temperatura de 1 grado. Vamos a ir de 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 10 grados. ¿Sí? Ok, Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner entre las temperaturas inicial y final, vamos a poner varias fuentes a diferente temperatura hasta alcanzar la temperatura final. ¿Sí, chicos? ¿Ahí? ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí, ya quedó claro. Sí, vamos a ponerle fuentes intermedias. Ahora sí, vamos a hacer el enfriamiento. Supongamos que vamos a quitar la fuente N. Quitamos esta, la fuente N. La quitamos. Y vamos a agregar una fuente 0. La fuente 0 va a tener la temperatura igual a θA. ¿Sí? Y vamos a hacer esto para enfriar el sistema. Lo vamos a enfriar desde, supongamos que esta cajita, la blanca, ya está en la temperatura θC. Ya está ahí. Ahora la vamos a enfriar. Quitemos la fuente N, la quitamos y agregamos en la parte de abajo una fuente 0 que va a ser θ0 igual a θA. ¿Ahí me siguen? Y ahora sí vamos a enfriar el sistema desde θC hasta θA. ¿Ahí me siguen todavía? Sí. O modifico la imagen. Bueno, aquí vamos a enfriarlo. Entonces el resultado neto de este ciclo, que es calentamiento-enfriamiento, es el sistema habrá regresado a su estado inicial, pero no el exterior. ¿Sí, chicos? Aquí. ¿Sí les quedaría claro que les dijera esto? Que el sistema va a regresar a su temperatura θA, pero no su exterior. Vamos a ver por qué. De aquí vamos a ver que cuando nosotros empecemos a enfriar, veamos, supongamos que ahora ya tenemos la fuente en θC, entonces vamos a ponerla en contacto primero con una fuente N-1. Entonces la fuente C, la que ya está en temperatura C, le va a regresar su calor a la fuente N-1. ¿Sí, chicos? Sí. Luego, cuando la pasemos a la fuente θ N-2, el sistema nuevamente le va a regresar su calor. ¿Sí? Y así vamos a ir hasta que lleguemos a la fuente 3, cuando el sistema ya esté, por ejemplo, a la temperatura de la fuente 4, la ponemos en contacto con la fuente 3 y le va a regresar su calor. Luego de la fuente 3, ya están en equilibrio térmico, ahora sí, la ponemos en contacto con la fuente 2 y le va a regresar su calor, ¿sí? ¿Eso sí les queda claro? Sí. Así vamos, hasta que llegamos hasta la fuente θ0.
Cuando nosotros ponemos al sistema con la fuente teta 0, le va a dar calor el sistema a esta fuente teta 0. ¿Ahí van bien? Sí, vamos bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hasta ahí ya llegamos al sistema al calor de la temperatura teta A. ¿Qué va a pasar? Pues si pueden observar bien, la fuente a teta 0 ganó calor, ¿sí? Pero la fuente teta N, que fue la que quitamos, lo perdió. ¿Sí, chicos? ¿Esto sí les queda claro? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue reversible o irreversible? Fue irreversible, ¿no? Sí, porque por ahí se perdió un calor, ¿sí o no? Se perdió. La fuente teta N no quedó en condición inicial y la fuente teta 0 tampoco. La Entonces, pues, condición es que el alrededor y el sistema queden en el estado que, inicial, ¿verdad? sí, tienen que regresar a su estado inicial para que se cumpla tanto el sistema como sus alrededores, tienen que regresar al estado inicial para que fuera reversible. Eso fue cuando les mencioné. Si un proceso era reversible o irreversible, es la fuente y el sistema. ¿Sí, chicos? Ok, sí. Entonces aquí les digo, la fuente teta N no regresó a su condición inicial, ni la fuente teta 0. Entonces el proceso es irreversible. ¿Sí le quedó claro a los demás? Sí. Sí. Ahora veamos. Vamos a repetirlo, pero ahora supongamos que vamos a hacer que n tienda a infinito. O sea que tengamos muchas fuentes entre la temperatura inicial y final. Veamos qué pasa. Si nosotros hacemos que n tiende a infinito, el calor que absorbe el sistema de cada fuente prácticamente tiende a cero. ¿Sí, chicos? ¿Eso sí? ¿Podría repetirlo, por favor? Ajá. Ahora, bueno, yo les puse, por ejemplo, aquí, n no tiene un valor. Yo puedo poner 10, 20, 30 fuentes entre la temperatura inicial y final. Ahora hagamos que el número de fuentes prácticamente tiende a infinito. ¿Sí? Ok, sí. Ahora vamos a tener muchas fuentes. Entonces nosotros cuando vayamos variando la temperatura del sistema, el calor que va a absorber de cada fuente prácticamente va a ser cero. ¿Sí? Podemos ponerlo, si nosotros hacemos que n tiende a infinito, aquí lo voy a poner. Si n prácticamente tiende a infinito, entonces vamos a tener que el calor que absorbe el sistema de cada fuente lo podemos ver en vez de como Q, bueno, Q va a tender prácticamente a cero. Va a ser muy, muy pequeño. Lo podríamos ver como un diferencial de Q. ¿Sí, chicos? Sí. Prácticamente aquí, ahí está. Si n tiende a infinito, el calor que absorbe cada fuente, de cada una de las fuentes es prácticamente cero. Entonces el cambio que va a experimentar el alrededor, con alrededor me estoy refiriendo a las fuentes, tiende a cero. ¿Sí, chicos?
El cambio que va a experimentar cada una de las fuentes prácticamente tiende a cero. ¿Eso sí? Sí. Sí. Entonces, si nosotros lo hacemos, que el sistema regrese, hacemos este enfriamiento, pues prácticamente el cambio que hubo en la fuente, en la final y en la inicial, es prácticamente cero. Entonces podríamos decir que el ciclo fue reversible. ¿Sí? ¿Sí les queda claro eso? Sí. Sí. Sí, Entonces, queda si claro. nosotros hacemos que si sea un continuo de fuentes, cuando las fuentes tienden a infinito, si las fuentes tienden a infinito, entonces estamos hablando de un proceso reversible. ¿Sí? Sí, queda claro. Entonces ya con un continuo de fuentes nosotros podemos hacer que el sistema sea reversible. Entonces ya tenemos acá, tenemos unas generalizaciones. Bueno, la primera es que sería muy tedioso si para cada proceso que se nos presentara tuviéramos que proceder con un infinito de fuentes. Sería tedioso tener muchísimas fuentes para hacer este proceso. Entonces, nosotros más adelante vamos a ver otro concepto que nos puede ayudar para saber si un proceso es reversible o irreversible. Por lo pronto, pues nada más nos interesa ahorita saber cuándo un proceso es reversible y un proceso es irreversible. Entonces recuerden, un proceso es reversible si, aquí es lo que quiero que les quede claro, que el proceso es reversible si tanto el sistema como su alrededor, como vimos acá que fueron las fuentes, regresan a sus condiciones iniciales. Irreversible si cualquiera de los dos no regresa. ¿Sí? Entonces, esto sí, siempre ténganlo muy claro, que también el alrededor es el que está regresando a sus condiciones iniciales si es un proceso reversible. Eso sí, ténganlo siempre muy, muy claro. Nosotros en la práctica, en la vida cotidiana, en todo, pues realmente los procesos que tenemos no son reversibles. ¿Sí? Pues siempre en cualquier proceso natural, pues existen múltiples factores que lo hacen irreversible, ya sea la fricción, la transferencia de materia, siempre va a haber así. Entonces, casi siempre los procesos reversibles son procesos muy ideales. ¿Sí? Sí. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver un proceso que también es reversible. Veamos qué pasa con él. Vamos a ver qué pasa con el refrigerador de Carnot, o enfriamiento de Carnot también se le llama. Se puede ver fácilmente que el ciclo de Carnot es un proceso reversible. ¿Se acuerdan del dibujito del ciclo de Carnot? Sí. Entonces nosotros podemos perfectamente regresar sobre los pasos a las condiciones iniciales. Entonces aquí, el ciclo de Carnot puede operarse en el sentido inverso, como pueden ver. ¿Se acuerdan que para el principio era que absorbía calor de la fuente Q2? El ciclo de Carnot. Absorbía calor de la fuente Q2 y una parte la transfería a la fuente Q1 y después la convertía en trabajo. Ese era el ciclo de Carnot. Pero perfectamente podemos hacerlo a la inversa, que absorba calor de la fuente θ1 y que nosotros le pongamos trabajo y que todo está, tanto el calor como el trabajo, lo transfiera a la fuente Q2. Vamos a definir el rendimiento de este refrigerador como el calor que absorbió de la fuente θ1
entre el trabajo que se le tuvo que inyectar para transferir el calor. ¿Sí, chicos? Acá. ¿Se acuerdan que es muy similar a la eficiencia, si se acuerdan? La eficiencia, ¿cómo se definía? ¿Se acuerdan? Era el costo energético de la máquina, ¿no? Ujú. La fracción que consume transformada en trabajo. Y era igual a 1 más el calor 1 sobre el calor 2. ¿Sí? Entonces ahora vamos a definir la eficiencia. Entonces aquí, y generalmente esto de el refrigerador de Carnot es lo que vendría siendo lo que es nuestro refrigerador. El refrigerador que tenemos en casa. Absorbe calor de de todo lo que le metamos, de los alimentos que nosotros le metemos. El refrigerador absorbe el calor, el motor el motor también le genera cierto trabajo y todo esto lo transfiere a otra fuente. Entonces, es a esta fuente que es en el refrigerador, en este caso la fuente Q2 vendría siendo el exterior. ¿Sí, chicos? Eso es lo que hace nuestro refrigerador. La fuente teta 1 vendrían siendo nuestros alimentos. El trabajo es el que tiene el motor eléctrico y la fuente Q2 es el exterior. Y esta eficiencia, bueno, este rendimiento es la fracción de trabajo consumido. Mide, está en sí, mide la fracción del trabajo consumido es igual al calor extraído. ¿Sí, chicos? Sí. Así eso es lo Sí. que hace nuestro refrigerador. Entre mayor sea el rendimiento de este refrigerador, más se enfriará y con menos consumo de energía. Aquí no tenemos ningún impedimento físico para que esta letra epsilon o el rendimiento sea mayor que 1. Aquí sí no existe eso, esa restricción. ¿Dudas hasta acá? No, por ahora no. No. Entonces ya vimos el refrigerador de Carnot. Ahora veamos lo que es una máquina reversible. Pues una máquina reversible simplemente es una máquina que puede operar en sentido contrario, invirtiendo todos sus efectos. Aquí tenemos la fuente caliente, la fuente fría, aquí le pongo la letra R en el circulito verde porque es reversible y el rendimiento es igual, está definido como el calor Q1 entre el trabajo. Entonces, y perfectamente yo podría hacer que, si pueden ver del dibujo, en el dibujo está haciendo que está cediéndole calor la fuente caliente a la máquina, la convierte en trabajo y otra parte la manda a la fuente fría. Pero al ser máquina reversible podemos hacerlo perfectamente en sentido contrario, que la fuente fría le dé calor a la máquina, nosotros le inyectemos el trabajo y que lo mande a la fuente caliente. ¿Sí? Eso es una máquina reversible. El refrigerador de Carnot es un claro ejemplo de estas máquinas. Entonces vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio. Háganlo, lo vamos a hacer en su libreta. Vamos a mostrar que también el rendimiento nosotros lo podemos expresar en términos de la eficiencia. Veamos, ¿cómo resolverían este ejercicio? Les doy unos minutitos para que lo intenten y ahorita lo resolvemos entre todos.
Me van avisando conforme terminen. Ya. Ok. Si nadie tiene dudas aquí. Bueno, pues vamos a resolverlo. A ver, primero que nada, recordemos cómo se definía la eficiencia. ¿Se acuerdan? Bueno, la eficiencia la teníamos de dos formas. Una era que era 1 más la división de calores, el calor 1 y el calor 2. O el cambio de trabajo con respecto al calor 2. Vamos a tomar la del trabajo con el calor 2. Recordemos que era el valor absoluto del trabajo entre el valor absoluto del calor Q2. Teníamos esto. Por otro lado, teníamos que epsilon estaba definida como Q1 entre el trabajo. ¿Sí, chicos, acá? Ahora de acá, ¿qué podemos hacer? Pues hacer la sustitución de la eficiencia en el rendimiento. También podríamos utilizar la primera ley. ¿Se acuerdan de la primera ley? De la primera ley, yo puedo decir que el valor absoluto por primera ley, el valor absoluto de Q2 es igual a Q1 ¿se acuerdan de la primera ley? Sí. Q1 más el trabajo, ¿no? Tengo eso es primera ley. Ya nada más sustituyo. Sustituyen. En la eficiencia vamos a sustituir Q1. Tenemos que Q1 es trabajo. Bueno, es Q2 menos el trabajo, ¿no? ¿Sí van bien ahí? Sí. Y ya nada más realizando la operación. Esto es Q2 entre trabajo menos el trabajo. Menos 1, ¿sí, chicos? Acá. Sí.
Esto es igual. Nos queda de esta manera, ¿no? Menos 1, ¿sí? Y ya de ahí, nada más es, ¿quién es Q2 entre el trabajo? ¿Quién es este Q2 entre el trabajo? Si lo vemos, es 1 entre la eficiencia, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí sí van bien? Sí. Y ya finalmente nos va a quedar hacemos simplificando nos quedaría de esta manera, ¿sí? Ahí está, así se resolvía. ¿Dudas? No, ninguna. Ahora sí. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver ahora, ¿se acuerdan que les dije que el teorema de Clausius y el de Kelvin-Planck eran equivalentes, ¿no? Vamos a demostrar, se le llama el teorema de equivalencia, vamos a ver que realmente los dos teoremas para la segunda ley son equivalentes. Veamos. Vamos a hacer primero vamos a demostrar sus negaciones. Vamos a ver primero que si negamos el teorema de Clausius, entonces estamos negando también el teorema de Kelvin-Planck, ¿sí? Primero veamos esto. Vamos a ver primero esto. Aquí, ¿dudas? Acá. No. Ahora, para ello, vamos a ver que si ocurre la negación del teorema de Clausius, entonces nosotros podemos acoplar una máquina de Carnot a una máquina, a un dispositivo, de tal manera que estemos violando el teorema de Clausius. ¿Qué tenemos que hacer para violar el teorema de Clausius? ¿Se acuerdan qué dice el teorema de Clausius? Lo acabamos de ver. Podemos crear una máquina. Vamos al siguiente. Veamos, este es el dispositivo. El teorema de Clausius nos dice que no podemos tomar calor de una fuente fría y pasársela a una fuente caliente. Si violamos el teorema de Clausius, entonces vamos a hacer que nosotros tenemos una fuente fría, tomamos el calor Q y lo vamos a pasar íntegramente a la fuente caliente, ¿sí? Y vamos a acoplárselo a una máquina de Carnot, ¿sí? ¿Sí, chicos, acá? Sí. Ahora veamos. Ya a todo este ciclo acoplado con la máquina de Carnot, vamos a ver qué pasa con todo a todo este dispositivo. Tenemos la máquina de Carnot y nosotros le acoplamos este dispositivo que viola el teorema de Clausius. Del dibujo podemos ver que la máquina de Carnot está haciendo, aquí vemos que le está transfiriendo un calor Q mayúscula, está convirtiendo trabajo y después cede un trabajo Q a la fuente fría, ¿sí? Y este calor Q se lo estamos regresando íntegramente a la fuente caliente, ¿sí? Sí. Entonces nosotros podemos ver de aquí que esta máquina lo único que está haciendo es que está transfiriendo todo este ciclo acoplado, si ustedes hacen el calor Q menos el calor Q, el Q mayúscula, menos el calor Q minúscula, está tomando un calor. Tenemos un calor, ¿sí, chicos? ¿Acá me siguen? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver
que el ciclo compuesto, este ciclo completito, lo que está haciendo es que está transfiriendo, lo voy a poner, si se alcanza a ver la fórmula o la hago más grande. Sí, sí se ve. Ok, entonces lo que está haciendo este ciclo compuesto es que esta diferencia de calor, Q mayúscula menos Q minúscula, lo está convirtiendo íntegramente en trabajo. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si lo está convirtiendo íntegramente en trabajo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí lo ven? El ciclo compuesto, entonces, está tomando este Q menos Q de la fuente caliente y lo está convirtiendo en trabajo. Entonces, esto nos está violando el teorema, bueno, el enunciado de Kelvin-Planck. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Entonces, este ciclo compuesto, ya pues, nosotros podemos ver perfectamente que si nosotros violamos el teorema de Carnot, de Clausius, que diga, también violamos el enunciado de Kelvin-Planck. ¿Sí? Ahora, veamos el siguiente punto. Ahora vamos a hacer que violemos el enunciado de Kelvin-Planck y veamos qué pasa, ¿sí? Lo vamos a acoplar ahora a un refrigerador de Carnot. ¿Sí? Aquí. Ahora vamos a ver que si ocurre que negamos el teorema de Kelvin-Planck, nosotros podemos acoplar un refrigerador de Carnot al dispositivo de tal manera que viole el enunciado de Kelvin-Planck. Veamos ahora este. Nosotros ahora del dibujo podemos ver que vamos a tomar de la fuente caliente, vamos a transferirle calor acá. Bueno, empecemos. Lo primero que va a hacer es que de la fuente fría va a tomar calor y lo va a transferir a la fuente caliente. ¿Sí? Y acá, recuerden que para el enfriamiento, para el refrigerador de Carnot le vamos a inyectar trabajo. ¿Sí? Ahí van. Sí. Sí. Ahora vamos a hacer, si nos dice el enunciado de Kelvin-Planck, que no podemos convertir el calor íntegramente en trabajo. Vamos a hacer el dispositivo que lo viole. Entonces aquí vamos a ver que vamos a tomar calor de la fuente caliente y lo transforma íntegramente en trabajo y ese trabajo va a entrar al refrigerador de Carnot. ¿Sí? ¿Qué pasa con este tipo? ¿Qué pasa con este sistema? ¿Qué nos está haciendo? Bueno, en el diagrama, por lo que veo es que se está tomando todo el calor, bueno, el calor de la fuente fría y se lo está llevando a la Q2, pero solo eso, no le está afectando el trabajo que está realizando el refrigerador. O sea, Exacto. está haciendo la negación del enunciado de Clausius. Exacto. Esta fuente, este sistema compuesto está haciendo tomar calor Q1 y pasarlo íntegramente a la fuente caliente. Está tomando calor de la fuente fría y lo cede a la fuente caliente, entonces nos está violando el enunciado de Clausius. Entonces ya tenemos ahora, tenemos estas dos negaciones, ya tenemos las dos negaciones, podemos ver que son equivalentes, por lo tanto, ambos enunciados son equivalentes, ¿sí?
Sí. Sí. Entonces ya podemos ver entonces ahora sí que los dos enunciados son equivalentes. Ahora sí, si no tienen dudas hasta acá, ¿no hay dudas hasta acá? No. Por ahora. Entonces ahora sí, No, profe, todo bien. pasemos a lo siguiente, el teorema de Carnot. El teorema de Carnot nos dice que ninguna máquina operando en un ciclo entre dos fuentes tiene una eficiencia mayor que la de una máquina reversible operando entre las mismas fuentes. Vamos a demostrarlo. Vamos a ver la demostración. Vamos a demostrar que si alguna máquina tuviera una eficiencia mayor que la de una máquina reversible, entonces estaríamos violando la segunda ley. ¿Sí? Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Veamos. Vamos a hacer una máquina, le vamos a llamar I, una máquina arbitraria, la vamos a llamar máquina I, y vamos a poner una máquina reversible. Veamos acá, vamos a hacer así, el ciclo. Aquí vamos a tener la máquina I, la máquina arbitraria, y la máquina reversible. Vamos a ver que si ocurre que la eficiencia de la máquina arbitraria es mayor que de la máquina reversible, entonces nosotros podemos construir este dispositivo que les estoy poniendo en el dibujo. ¿Sí? Donde el ancho de los tubos que tenemos acá indican que la eficiencia de la máquina arbitraria es mayor que la de la máquina reversible. Ahora sí, veamos el dispositivo que estamos armando. Veamos bien el dibujito. ¿Qué está haciendo? Vean bien lo que está pasando en este ciclo. Si ustedes pueden ver, el único efecto de este dispositivo es transferir calor. Vamos a ponerlo. Está transfiriendo un calor a ver si lo pueden ver. Está transfiriendo un calor Q1 menos Q1'. Aquí está. Q1 menos Q1'. ¿Sí lo ven? Lo está cediendo de la fuente fría a la caliente. ¿Sí, chicos? No sé si lo alcancen a ver del dibujo. Sí. Sí se Sí. nota. Bueno, sería por del dibujito, como los tubos están de diferentes tamaños, solamente podemos considerar esto que menciona, que Q1 menos Q1' está sucediendo. Sí, es por el ancho de los tubos se está respetando. Ok. Entonces, del dibujito, nosotros vemos que aquí está Q1' y Q1. Aquí tenemos, si ven las flechitas, Q1' la máquina le está cediendo el calor, la máquina arbitraria le cede calor a la fuente θ1. Y la segunda máquina, que es reversible, le está regresando una parte de ese calor a la máquina reversible. Por eso nosotros decimos que le está transfiriendo este calor Q1 menos Q1', lo está transfiriendo de esta fuente fría a la fuente caliente. Entonces, está violando el enunciado de Clausius. ¿Sí? Sí. Aquí les voy a poner. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos, lo que nosotros estamos suponiendo de que
la eficiencia de la máquina arbitraria es mayor que la máquina reversible, está equivocado, ¿sí o no? Entonces, la eficiencia de la máquina arbitraria no puede ser mayor a la de la máquina reversible. Entonces, solo nos queda la posibilidad solo nos va a quedar la posibilidad de que la eficiencia sea menor o igual, ¿sí? Sí. Entonces, con esto queda demostrado el teorema de Clausius, ¿sí? Ahí está. ¿Dudas hasta acá? No, ninguno. Entonces, vamos a pasar vamos a tener ahora el primer colorario. Veamos. El primero nos va a decir, el corolario 1 nos va a decir que toda máquina reversible operando entre dos fuentes tiene la misma eficiencia. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a demostrar esto. Supongamos, vamos a tener dos máquinas, vamos a ponerla aquí, dadas dos máquinas. Van a ser máquinas reversibles. Vamos a llamarlas 1 y 2. Vamos a ponerlo. Como son reversibles, nosotros podemos poner perfectamente que la primera como máquina, la primera la vamos a poner como máquina y la segunda como refrigerador. ¿Sí, chicos? Sí. Podemos hacerlo porque son reversibles. Entonces vamos a poner que la primera va a actuar como máquina y la segunda como refrigerador. Entonces nosotros del teorema de Carnot, ¿qué tenemos? Aquí le voy a poner. Sería que la eficiencia de la máquina 1 sería menor o igual que la eficiencia de la 2. Exacto. Y aquí les voy a poner. Como refrigerador, entonces nosotros tendríamos, voy a copiar de acá para no estar. Permítanme. Ya. Entonces, como mencionaste, la eficiencia de la máquina 1 es menor o igual que la de la máquina 2, ¿sí? Para los demás. Sí, profe. Sí. Pero, al ser reversibles, yo puedo hacer lo contrario, ¿no? Puedo hacer que ahora la máquina 2 actúe como la máquina y la máquina 1 como refrigerador, ¿no? Son reversibles, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si ahora lo hacemos a la inversa? La eficiencia 1 es mayor o igual que la eficiencia 2. Ajá. Tenemos lo contrario. Ahora vamos a hacer la máquina 2 y la máquina 1 como refrigerador. Entonces, las eficiencias son al revés. Y es perfectamente válido porque las dos son reversibles. Entonces, perdón. Entonces, nosotros de aquí, ¿qué podemos concluir? Que las eficiencias entre las dos máquinas es la misma. Tiene que ser igual, porque si 1 es menor o igual que 2, que la eficiencia de 2, y también la 2 es menor o igual que 1, pues solamente cabe la posibilidad de que sean iguales. Entonces ya aquí tenemos que, por lo tanto, son iguales. ¿Sí? Y con esto queda demostrado el primer colorario. ¿Sí?
¿Dudas? No. Ahora sí. Pasemos al segundo corolario. Veamos. El segundo nos dice que toda máquina irreversible operando entre dos fuentes tienen una eficiencia menor que la máquina reversible operando entre las mismas fuentes. Este teorema es un poquito más complicado y lo pueden encontrar en el libro que está mencionado acá. Este sí lo vamos a dejar que lo leanlo, porque ese nada más se puede platicar un poquito. Se puede hacer con una definición más amplia de reversibilidad. Pero en este libro nada más lo viene platicado para que entiendan por qué se puede decir esta afirmación. ¿Sí, chicos? Sí. Si aquí no lo vamos a demostrar porque nos llevaríamos prácticamente más de la clase. Entonces vamos a ver. Pasemos al siguiente. Vamos a ver. Aquí les pongo unas notas muy importantes. Que la máquina de Carnot operando con un gas ideal entre dos fuentes, ya sea θ1 y θ2, con θ1 menor que θ2, es una máquina reversible cuya eficiencia es esta. ¿Sí se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto, habíamos calculado esta eficiencia. La vimos antes de salir de vacaciones. Entonces, por el corolario 1 del teorema de Carnot, esta es la eficiencia de una máquina reversible trabajando entre esas fuentes, ¿sí? Sí. Y es la máxima eficiencia que puede tener cualquier máquina trabajando entre esas dos fuentes. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta es la máxima eficiencia que puede tener esta. Es la máxima eficiencia que puede tener la máquina reversible. Entonces, por lo tanto, para toda máquina reversible se cumple aquí era toda, no sé por. Para toda máquina reversible, nosotros tenemos que se cumple que la eficiencia, si se acuerdan, era el trabajo entre el calor de la fuente 2 y habíamos encontrado que era 1 más Q1 entre Q2, que esto es por la primera, la de que tiene que ver con los calores, ¿se acuerdan que es por primera ley? ¿Se acuerdan? Por primera ley teníamos que era 1 más Q1 entre Q2. Y por el teorema de Clausius, teníamos que la eficiencia también era 1 menos θ1 entre θ2. ¿Sí? Acuérdense, primera ley, lo que voy a poner de rojito, es por primera ley, y el otro es por el teorema de Clausius. Entonces, de aquí, si nosotros despejamos, podemos encontrar que Q1 entre Q2 más θ1 entre θ2 tiene que ser igual con 0. ¿Sí? Y esta expresión ya la habíamos obtenido cuando la sustancia operante era un gas ideal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La habíamos obtenido esta expresión, pero solo para gases ideales. Ahora vamos a ver que esta expresión también es válida para máquinas reversibles. ¿Sí? Ya vemos que también es válida para cualquier máquina reversible operando entre esas dos fuentes. ¿Sí, chicos? Sí. Esta expresión, escrita de esta forma, donde lo voy a poner en rojito también, si se alcanza a ver lo que pongo en rojito. Esta expresión de Q1 entre Q2 igual a menos θ1 entre θ2 implica que los calores intercambiados con las fuentes solo dependen de las temperaturas y no de las sustancias con las que opere. ¿Sí?
En ningún momento vamos, no importa entonces con qué sustancia esté operando el sistema, solo depende de sus temperaturas y sus calores, ¿sí? Sí. Entonces de aquí, nosotros podemos construir una nueva escala de temperatura que es más general que la escala del gas ideal. Ahora sí, vamos a partir con lo que es la escala universal. Veamos qué es la escala universal. Bueno, pues la escala universal, vamos utilizando la relación que vimos anteriormente, podemos establecer la nueva escala de la siguiente manera. Primero, vamos a asociarle el valor de T0 a su temperatura, ¿sí? Y luego tomamos otra fuente arbitraria cuyo valor de temperatura vamos a asignar y operamos una máquina reversible entre estas dos fuentes. Vamos a operar. ¿Dudas ahí? No. Aquí la temperatura de la siguiente fuente arbitraria tiene que ser diferente a la temperatura θ0. Eso sí. Ahora, veamos. Vamos a asignarle el valor Q0 al calor que va a intercambiar con la fuente que tiene T0. Y le vamos a asignar Q el intercambio con la otra fuente que tiene temperatura, a la fuente arbitraria. ¿Sí? Vamos a asociarle a esta otra fuente la temperatura de la siguiente manera. La temperatura es una función que depende del calor en el calor cero de la fuente θ0 y la temperatura inicial. ¿Sí? Va a ser que la función, la función f es una función monótona arbitraria. ¿Sí? De esta manera va midiendo Q entre Q0, podemos asociar un valor de temperatura a la fuente. ¿Sí? ¿Aquí dudas? No. Entonces acá, con esta función monótona, nosotros podemos asignar un valor a cada a cualquier fuente arbitraria. Con esto, pues nosotros ya hemos establecido una nueva escala de temperatura. Esta nueva escala es en general la del gas ideal, pues solamente depende de las propiedades de la máquina reversible y no de la sustancia con la que opera. ¿Sí? Eso sí. ¿Hasta ahí dudas? No. Entonces, de aquí, ahora, más aún, podemos hacer más. Si elegimos la función t de tal manera, esta función monótona que sea igual a menos q entre q0 por t0, y elegimos que el valor de t0 sea igual a θ0, que es el de la escala del gas ideal, entonces nosotros vamos a tener que la temperatura es igual a menos el calor de la fuente arbitraria entre el calor de la fuente θ0, T0, la vamos a reescribir para el gas ideal. Con la escala del gas ideal nosotros la podemos reescribir de esta manera. Acá nos quedaría. Quedamos que T0 era θ0, ¿no? Y esta, pues ya es la escala del gas ideal. ¿Sí, chicos? Acá. No me... Sí, entonces ya tenemos esta escala,
que esta expresión que tengo acá al final, la voy a poner en rojito, es la escala universal o también se le llama escala absoluta de temperatura. ¿Duda? No. Entonces ya llegamos a la escala universal o la de, como también se le llama, escala de temperaturas. Entonces aquí, a ver, ahora, vamos a pasar. Esta escala pues tiene propiedades. La más utilizada es la que vimos, la relación de los calores con las temperaturas. Si nosotros pasamos utilizando esta relación de la máquina reversible, tenemos que T es igual a Q entre Q0, T0, sería igual a θ1 entre θ2 por θ0, y si hacemos la cuenta, esto es θ. Entonces, decimos que la escala universal y la escala del gas ideal coinciden. Entonces, nosotros todas las expresiones que estamos viendo hasta ahora podemos reemplazar simplemente que θ por T. ¿Sí, chicos? En todas las expresiones que hemos visto donde marcamos la temperatura como θ, simplemente ahora ya las podemos pasar con T y ya estamos haciendo referencia a la escala universal. ¿Sí, chicos? ¿Hasta acá? Sí. Entonces, ahora todas las expresiones que hemos visto las vamos a estar trabajando con T y ya no con θ. Bueno, una nota importante, chicos, es que la escala universal de temperatura implica que no existe una fuente con temperatura T igual a 0. Si existiera esta fuente con temperatura igual a 0, podríamos construir una máquina con una eficiencia igual a la unidad. ¿Sí, chicos? Y esto sería que estaríamos violando la segunda ley. De acá. Esta es una nota. Es el límite inferior. Y le llamamos límite inferior de la escala universal a T igual a 0. Este es el límite inferior. ¿Sí, chicos? De acá podemos ver que si nosotros de existir esta temperatura, esta fuente con temperatura T igual a 0, tendríamos que es 1 menos 0 entre T2, y esto nos llevaría a una eficiencia igual a 1. Y pues esto es violar la segunda ley. A esta nueva escala también la pueden encontrar en algunos libros como escala absoluta o escala de Kelvin. ¿Dudas hasta acá? No. Entonces ahora sí, pasemos a la siguiente. Pasemos ahora al teorema de Clausius. Veamos, el teorema de Clausius nos dice que un sistema, vamos a ponerle sigma, un sistema sigma, realiza un ciclo entre n fuentes, las fuentes son de T1 hasta Tn, intercambiando con ellas los calores Q1 hasta Qn respectivamente, entonces se cumple que la sumatoria sobre la relación entre el calor y la temperatura es menor o igual con 0. Vamos a demostrar que se cumple esta relación. Veamos primero. Si nosotros, como nos dice el teorema de Clausius, que tenemos un ciclo que está operando entre n fuentes e intercambia los calores, nosotros lo podemos representar de la siguiente manera. ¿Sí? Acá. Lo vamos a representar así. Aquí está el ciclo sigma, el dispositivo, el sistema, y pueden ver acá la flecha indica que es un ciclo, ¿sí? Está intercambiando con la fuente T1 un calor Q1, con la fuente T2 un calor 2, y con la fuente TI un calor QI.
Y aquí tenemos que en este ciclo está realizando un trabajo que le voy a llamar trabajo sigma. ¿Sí? Y es el trabajo que realiza el sistema sigma, que es el trabajo que intercambia con el alrededor del ciclo. ¿Sí, chicos? Ahí. Este es el trabajo que intercambia con el alrededor. Ahora sí, para demostrar el teorema, vamos a acoplar en este ciclo unas máquinas reversibles. Las vamos a ver N máquinas reversibles. ¿Sí, chicos? Acá, ¿duda? En este ciclo nosotros podemos perfectamente acoplarle máquinas reversibles que van a operar desde la fuente T0 hasta la TI y la fuente TI, de tal manera que le va a regresar su calor a la fuente TI. Vamos a verlo ahorita. Entonces vamos a ver. Empecemos. Vamos a ponerle máquinas reversibles acá. Por ejemplo, para la fuente T1 le vamos a acoplar aquí una máquina reversible, de tal manera que con esta máquina reversible le regrese su calor a la fuente T1. ¿Sí, chicos? Y así vamos a ir con la fuente T2 hasta la TI. Coloquemos la máquina reversible. Si nosotros lo vemos esquemáticamente, queda de la siguiente manera. ¿Sí, chicos? Acá ¿sí alcanzan a ver el dibujo? Sí. O lo hago más grande. Está bien. Ahora, entonces veamos que el único resultado de este ciclo es que la fuente T0 intercambia el calor de la siguiente manera. Tenemos que Q0 va a ser igual a la sumatoria desde el igual a 1 hasta N de Q0I. Este Q0I se refiere que es de la fuente T0. Este 0 indica que es de la fuente T0, ¿sí, chicos? Entonces vamos a ver que va a realizar un trabajo de la siguiente manera. Ay. Veamos. Este ciclo va a realizar un trabajo neto, que lo vamos a representar por esto. Es el trabajo del sistema sigma más los trabajos que realizaron las máquinas reversibles. ¿Acá me siguen? ¿Todavía me siguen? Sí. Ahora, por primera ley, tenemos que la energía interna es 0. Entonces, esto nos implica que el calor intercambiado por la fuente T0 tiene que ser igual al trabajo. Entonces, para que no se viole según la segunda ley, nosotros debemos tener que el trabajo, que diga el calor Q0 tiene que ser mayor o igual que 0. Pues si fuera negativo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si Q0 fuera negativo? Se estaría transformando todo el calor en trabajo, ¿no? Sí, exacto. Significaría que la fuente T0, que el calor que se dio a la fuente T0 lo está transformando íntegramente en trabajo. Entonces, aquí tenemos. Por otro lado, sabemos por el teorema de Carnot que en cada máquina reversible se cumple esta relación. Aquí el signo de QI y Q0I se están refiriendo a sigma y a T0. ¿Sí aquí todavía? Sí. Entonces de aquí nosotros tenemos la siguiente expresión.
QI entre TI tiene que ser igual a Q0I entre T0. Con I, ya saben, de 1 hasta N. Ahora vamos a hacer la sumatoria. Vamos a sumar ambos lados de la expresión. Nosotros tenemos que la sumatoria de QI TI tiene que ser igual a menos la sumatoria de la expresión del lado derecho. Nosotros de aquí, podemos sacar perfectamente T0, porque no depende de I, y nos quedaría menos 1 entre T0, la sumatoria de I igual a 1 hasta N, de Q0I. Pero esta sumatoria, pues es Q0. ¿Sí, chicos? Toda esta sumatoria que voy a poner en rojito es Q0. ¿Sí, chicos? Sí. Y recuerden que el signo de Q0 era mayor o igual que 0. Y al tener el signo negativo, entonces esto se va a menor o igual que 0, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, ya tenemos nosotros que la sumatoria de igual a 1 hasta n de QI entre TI tiene que ser menor o igual que 0. ¿Dudas ahí? No, ninguna. No. Entonces, acuérdense que para esto nosotros acoplamos una máquinas reversibles. Entonces, siempre tengan eso. Ahora sí, pasemos. Ahora vamos a ver un corolario de aquí. Nos dice que si el ciclo sigma es reversible, entonces la sumatoria tiene que ser igual con 0. Y un corolario 2 que nos dice que si el ciclo es irreversible, entonces la sumatoria tiene que ser menor o igual que 0. Vamos a demostrarlo. ¿Por dónde creen que se demostraría? A ver, de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cómo creen que se demuestre esto? A ver, chicos. Vean bien el enunciado. Tomando el anterior y aplicándolo a su reversible, bueno, a su versión de reversible. Exacto. A ver, veamos. Para el ciclo directo, si nosotros tomamos una máquina reversible, para el ciclo directo, ¿qué tendríamos nosotros? Veamos del anterior. Para el ciclo directo, nosotros tendríamos que esta expresión, para el ciclo directo, tendría que ser menor que 0, ¿no? Acá. Vimos que es menor, ¿no? Para el ciclo directo. Pero al ser reversible, ¿qué pasa? Chicos, ¿sí me siguen ahí todavía? Por el teorema de Carnot tenemos esto, ¿sí? Sí. Y al ciclo inverso, ¿qué pasaría? ¿Qué
pasaría con el ciclo inverso? Si ahora operamos de manera inversa, al ser reversible lo podemos invertir. ¿Qué pasa con el ciclo inverso? Ahora debería ser mayor o igual que 0, esa suma. ¿Sí? O podemos ponerle aquí el signo. Menos ahora, porque ahora no está absorbiendo, está perdiendo. Entonces sería menos QI. ¿Sí? Sí, Entonces aquí, como dijiste, tiene que ser la sumatoria es mayor o igual que 0. Por lo tanto, nos queda que solamente le queda que sea igual. ¿Sí, chicos? sí. Entonces ya, por lo tanto, aquí le voy a poner por lo tanto, solo le queda ser igual que 0. Ahora para el otro. Este no lo vamos a demostrar porque otra vez es con un criterio amplio de reversibilidad. Entonces nada más lo vamos a dejar así. El segundo corolario no lo vamos a demostrar. También está en el libro que les mencioné. Ahora, ya tenemos con estos dos corolarios, entonces nosotros podemos obtener una nueva forma para saber si un ciclo es reversible o es irreversible. Esta es una por el teorema de Clausius. Ahora nosotros tenemos estas dos maneras. Si la sumatoria de i igual a 1 hasta n de qi entre ti es igual con 0, estamos hablando de un ciclo reversible. Y si es menor que 0, entonces nosotros estamos hablando de un ciclo irreversible. ¿Sí? ¿Dudas ahí? No. Entonces aquí nada más una nota importante es que el teorema de Clausius y sus corolarios se demuestran también a partir del teorema de Carnot y sus corolarios. Esto se hace considerando un ciclo reversible como una sucesión de ciclos de Carnot. Eso no lo vamos a hacer ahora, pero sí es una nota importante. A veces lo van a encontrar así en los libros. Ahora veamos qué pasa si en vez de tener n fuentes, ahora tuviéramos el caso, como vimos anterior, de un continuo de fuentes. ¿Qué pasaría con la sumatoria ahora si tuviéramos un continuo de fuentes? Se convierte en una integral. En una integral. Entonces, una generalización, si sigma realiza el ciclo entre un continuo de fuentes, entonces ya no estaríamos hablando solo de QI, sino un diferencial de QI. ¿Sí, chicos? Ahí. Para un continuo de fuentes. Y entonces nosotros tendríamos ahora la integral cerrada del diferencial de Q entre T. Aquí recuerden que el símbolo del diferencial prima es porque no es exacta. ¿Sí? Entonces ya tendríamos otra manera de expresar, saber si el ciclo es reversible o irreversible. Aquí la temperatura T es la de la fuente con la que se intercambia el calor. Siempre tengan en cuenta eso. La cual va a coincidir con la del sistema en el caso de que ambos se encuentren en equilibrio térmico. Pero esto solo es cuando el proceso sea reversible, no necesariamente cuando sea irreversible. ¿Sí, chicos? ¿Aquí dudas? No. Aquí el cociente que tenemos acá de Q', bueno, d'Q entre T, recibe el nombre de calor pesado. Así lo van a encontrar en los libros.
Por eso a veces el teorema de Clausius se puede enunciar diciendo que el calor pesado total en cualquier ciclo no puede ser positivo. Así a veces se enuncia el teorema de Clausius. Lo van a encontrar así en algunos libros. Entonces pasemos al... Veamos ahora. Tenemos un tercer corolario que nos dice que la diferencial es exacta. Vamos a demostrarlo. Por el teorema de Clausius, tenemos que la integral es igual con 0 para una trayectoria cerrada reversible en el espacio de estados del sistema. ¿Sí? Esto es de cálculo. Por lo tanto, dq para un ciclo reversible entre t es exacta. ¿Sí, chicos? Esa de Q rep es porque es el calor para un proceso reversible. ¿Dudas acá? No, ninguna. Entonces, por el corolario anterior, implica que, por ejemplo, si tenemos una trayectoria C1 y C2, son trayectorias reversibles que conducen a los estados A y B en el espacio de estados. Nosotros podemos verlo de esta manera. Si nosotros ponemos el estado A y el estado B, sería así. La trayectoria sería de esta manera. Nosotros podemos operar de esta manera. Entonces el ciclo C1 más menos C2 es reversible y por el teorema de Clausius tenemos que la integral cerrada de C1 menos C2 de dq reversible entre t, nosotros esta integral la podemos dividir en dos partes. ¿Sí lo ven, chicos? Podemos dividirlo como la integral de AB de dq rep entre t más de B a A del diferencial de calor entre t. ¿Sí, chicos? Acá lo podemos dividir entre dos, de A a B y de B a A. ¿Sí? Sí. Esto es de cálculo. Ahora, nosotros podemos invertir esta integral, la del B, de B a A. Recuerden que es nada más menos la integral de A a B. Ahí sí. Sí. Y esto teníamos que era igual a 0. Por lo tanto, la integral de A a B de dq' del de reversible entre t es igual a la trayectoria de AB de dq' red. ¿Sí, chicos? Ahí. Sí. Queda ahí demostrado. Tenemos que son iguales. Esto es que la integral, esta integral que estamos marcando aquí, no depende de la trayectoria. ¿Sí? Podemos demostrar perfectamente que no depende de la trayectoria. ¿Dudas? No. Entonces, chicos, les voy a subir una tarea, ya nada más. Al ratito les subo ahí en la carpeta una tarea. Ahora vamos a pasar. Ahora, si la diferencial es exacta, ¿qué nos dice entonces? Y si esta integral es exacta, ¿qué podemos sacar de eso, de esa información? ¿Qué propiedades tiene una integral que es exacta?
Que no depende de la trayectoria su Ajá. resultado. Ajá, esa es una cosa que no dependa de la trayectoria. Otra. Sí, no es exacta. ¿Qué más nos puede decir? Podemos sacar también de ahí que si es exacta, podemos decir que existe una función de tal manera que si nosotros derivamos, nos dé dq, existe una función que si nosotros la derivamos, nos dé esta expresión. ¿Sí, chicos? A esa nueva función la vamos a llamar entropía. Entonces, nosotros por el corolario 3 podemos decir que para un sistema termodinámico existe una función a la cual la vamos a llamar S, que es la entropía, tal que el diferencial de S sea igual al diferencial del calor respecto a la temperatura. ¿Sí? Y cuya diferencia entre dos estados A y B es el calor pesado reversible requerido para llevar al sistema de un estado al otro. Si nosotros integramos, entonces tendríamos que la entropía en el estado B menos la entropía en el estado A es igual a la integral de AB del calor pesado. ¿Sí? Observemos acá que al igual que U, la entropía es una función de estado del sistema que está definida hasta una constante aditiva y es una variable termodinámica ¿de qué tipo? Si pueden ver ahí, chicos, ¿de qué tipo creen que sea? ¿Qué tipo de variable? ¿Extensiva o intensiva? Intensiva. ¿Crees que es intensiva? ¿Cómo es el diferencial de Q? ¿Intensiva o extensiva? Es una variable extensiva, ¿no, chicos? Diferencial de Q es una variable extensiva. Entonces, la entropía lo es también. ¿Sí? Recuerden los de si se van a las definiciones van a ver que es una variable extensiva. Aquí, una nota importante es que aquí se pueden observar que el diferencial de Q, al tener el prima, recordamos que no es exacta. Sin embargo, cuando nosotros lo dividimos entre la temperatura, se transforma en una exacta. ¿Sí, chicos? Sí. dQ no es exacta, pero al dividirlo entre T, todo este cociente, el calor pesado, se vuelve una diferencial exacta. Por lo que nosotros podemos decir que el factor 1 entre T se le llama factor integrante. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, pues, por el tiempo, vamos a ver ahora. Si nos da tiempo de ver el calor. Vamos a ver nada más esto por último. Vamos a ver el teorema del calor pesado. El teorema del calor pesado nos dice que si tenemos dos estados, A y B, estados de equilibrio de un sistema signa, entonces, para todo proceso, entre ellos se tiene que entonces nosotros podemos tener, permítanme acá,
Aquí está. Tenemos que esta expresión dQ entre T es menor o igual a la entropía en B menos la entropía en A. Vamos a... Esta demostración la vamos a dejar pendiente, ¿sí, chicos? Entonces, hasta aquí tienen dudas. Nos vamos a quedar en entropía. Creo que no, por ahora no hay dudas. Entonces, ahorita en unos minutos yo les subo una tarea que me van a entregar. Esa me la van a entregar hasta el día de mañana, tienen para antes de las 12. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, tienen hasta mañana antes de las 12 de la noche para entregarme esa tarea. Y recuerden que pues todas se les van a ir evaluando. Las que me mandaron ahorita en vacaciones, esas las voy a ir evaluando ahorita en el transcurso de la semana porque muchos me enviaron todavía ayer. Entonces, más en el transcurso de la semana van a obtener sus correcciones o sus anotaciones ahí en lo que me mandaron. ¿Dudas? Profesora, Ujú. la verdad a mí no me dio tiempo de terminar la tarea. ¿Se la puedo mandar todavía? Había puesto límite. Ahora sí que lo siento, pero recuerden que eso les dije que era parte de su evaluación y por eso les puse hasta el día de ayer. Les di toda la semana. Sí, pero bueno, lo que pasa es que yo trabajo, entonces la verdad no me dio tiempo de terminarla. Eh, Avancé una parte, pero aún no la termino, entonces quería saber si... Mándame lo que tengas ahorita. Ok, ok. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Yo también no me dio tiempo terminarla, bueno, ya la terminé hace ratito, entonces no se la puedo enviar ahorita. Pues mándamelas, pero lo que tenga, pero ahorita por aquí termina la clase y mándamelo. Si me lo mandas ya después de una hora, ya no. Lo que tengan hasta ahorita, mándenlo. Eso es lo que les voy a evaluar. ¿Quieren ahorita? Sí, pueden perfectamente ahorita. Lo que tengan, envíenme lo que tengan ahorita y eso es lo que se les va a evaluar. Recuerden que eso se los voy a tomar porque hasta ahorita vamos en el capítulo, me vendría siendo como por el capítulo 4. Lo que ustedes me envíen sería la evaluación de 4 capítulos. ¿Sí, chicos? Profesora, yo tengo una cuestión con respecto a eso. ¿Qué pasó? Yo no estoy de acuerdo que vayamos tan rápido, la verdad. Bueno, ahorita ya vamos a ir un poco más lento. La primera parte yo no pude. Si yo me voy lento, chicos, no van a alcanzar a ver todo, ni siquiera llegaríamos a lo que es. Esta parte hasta ahorita que llegamos a la entropía es la parte más importante de la termodinámica. A partir de entropía es donde ya vamos a empezar a ir más lento. La primera parte se podría decir que solo fue un repaso de lo que ustedes ya debían haber visto con su anterior profesor. La primera parte, por eso yo me la llevé rápido, porque era lo que ustedes ya debían haber visto. Claro, pero no lo vimos. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo tienen para terminar? Prácticamente tenemos un mes para hacerlo. Si yo me detengo, chicos, no vamos a llegar a lo que ustedes van a utilizar más adelante. La primera parte era como la introducción. A partir de entropía, lo que vamos a ver, lo de la entropía, las ecuaciones libres, las de Helmholtz, vamos a empezar a ver todo esto. Eso es lo que ustedes van a utilizar más adelante. Okay. Si lo dejo al aire, chicos, ustedes en sus demás cursos cuando pasen a mecánica estadística no van a poder continuar. Sí, bueno, yo lo decía porque, por ejemplo, en mi caso, la verdad no me da mucho tiempo de dedicarle, en este momento, en mi situación actual personal, muy personal, no sé si la de mis compañeros, yo tengo otras ocupaciones, entonces no puedo dedicarle tanto tiempo a una sola clase. Entonces, Sí, pues no, de hecho por eso no les he dejado tanta tarea, por ejemplo, no fueron tantos ejercicios. Y lo que les puse de tarea, pues prácticamente se resolvía con lo que habíamos visto. Entonces,
ahí. Pero sí, ahorita ya vamos a ir un poco más lento, pero sí yo no me puedo ir al ritmo muy lento porque no terminamos. Tenemos que llegar hasta potenciales termodinámicos y no sé si su profesor les dio el programa, si no ahorita se los vuelvo a mandar, pero es bastante lo que tiene que ver. Está bien, profesor. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Profesora, la tarea de hoy sería posible que nos diera hasta el jueves para entregarla. Pues sí, pero tendría que ser antes del mediodía, porque si no también a mí me saturan, chicos. Podría ser hasta el jueves, pero a las 12 del día. Porque yo también tengo que estar Muchas revisándolas, gracias. entonces sí me van a saturar. ¿Algo más? Si no tienen dudas, chicos. Otra pregunta, a lo mejor esto es más respecto al programa. ¿Cuántas secciones, digamos, va a haber? ¿O Pues, capítulos? pues ahorita me estaba basando en lo que me mandaron de su profesor. ¿No les dio el programa? Lo dio, pero muy en general, no, digamos, como muy general. Creo que eran 4 o 5 secciones. Entonces era muy general y no en orden. Creo que ni siquiera estaba en orden. Entonces, de acuerdo a lo que usted considera, ¿cuántas secciones va a haber? Pues me voy a... De secciones yo tengo preparadas 6. Vamos en la 4, casi terminando la 4. Ok. Les voy a mandar de todas maneras entonces la lista de los temas que se están abarcando para que vean. Sí, y también para considerar nuestro tiempo, porque lo que le decía, o sea, como que el ritmo del que teníamos con el profesor era muy diferente, entonces para considerar, o por lo menos a mí me interesa saber qué tiempo le tengo que dedicar a esta clase. Entonces ahorita les mando el plan, les mando la lista de todos los temas que se están abarcando, que ¿Y varios... ¿y cuánto nos faltaría? Ok, ahorita les informo en qué punto vamos. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? Si no tienen dudas, chicos, sería todo por hoy. Ahorita, como en 15 minutitos, yo les subo la tarea. Hasta luego. Sí, profesor, está bien. Hasta luego. Gracias, profesora. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.